¿Alguna vez te has sentido agotado por ser demasiado bueno? Siempre diciendo sí, siempre perdonando, siempre dando otra oportunidad, incluso cuando ya te han mostrado quiénes son realmente. Hay un lado oscuro en la bondad, y la mayoría de los hombres nunca habla de ello. Te han enseñado que la bondad es fuerza, que los hombres de verdad soportan en silencio. Pero cuando la bondad carece de límites, se convierte en un arma que se usa contra ti. Demasiados hombres buenos están siendo drenados emocionalmente, manipulados en silencio y faltados al respeto constantemente. Todo en nombre de ser amables. Eso no es respeto emocional hacia uno mismo. Es borrarse a sí mismo. Los estoicos nunca dijeron, sé bueno con todos. Dijeron, sé bueno, pero sé selectivo. Valora la paz, pero no a costa de ser utilizado. Se alejaban de lo que estaba por debajo de su dignidad, sin culpa, sin ira. En este video desmontaremos el mito de que la bondad implica debilidad. Expondremos las señales de que estás siendo emocionalmente aprovechado. Y te mostraremos cómo establecer límites firmes sin perder tu integridad. Aprenderás cómo dejar de ser utilizado, cómo proteger tu energía y cómo ser bueno sin convertirte en un felpudo. Sobre todo descubrirás cómo la sabiduría estoica puede ayudarte a recuperar una fuerza tranquila y a dar solo donde tu bondad pueda crecer. Si alguna vez te has sentido cansado de dar demasiado, no estás solo y no tienes que seguir atrapado. Dale me gusta, suscríbete y descubramos juntos el verdadero poder de la bondad intencional, al estilo estoico. 1. Discernir quién merece tu bondad. No todos son dignos de tu bondad. Y en el fondo, ya lo sabes. Lo has sentido antes. Ese peso silencioso en el pecho tras ayudar a alguien que nunca agradece. Ese agotamiento tras quedarte hasta tarde resolviendo. El caos de otro, solo para que al día siguiente te ignoren. Pensaste que hacías lo correcto, pero lo único que lograste fue enseñarles que tu tiempo, tu energía, tu paz, se pueden tomar sin coste alguno. La bondad, cuando se dirige mal, se convierte en un acuerdo tácito. Tú das, ellos toman. Eso no es generosidad, es un desequilibrio emocional. Nos han dicho que ser un buen hombre significa estar siempre disponible, tender una mano, perdonar siempre. Pero cuando das sin discernimiento, no estás siendo bueno, estás siendo usado. Y lo peor es que desde miles fuera no parece debilidad, parece paciencia, parece compasión, pero por dentro erosiona tu autoestima, deteriora tu claridad. La filosofía estoica no deja espacio para una bondad ciega. Marco Aurelio no predicaba una suavidad incondicional, predicaba disciplina. Creía en hacer el bien, pero solo si ese bien estaba alineado con la razón. Sabía que permitir la irresponsabilidad de alguien no es una virtud, es descuidar tu propio valor. Hablemos claro. Si alguien sigue volviendo a tu bondad con los mismos patrones egoístas, el problema ya no es solo ellos. Es tu incapacidad para cerrar la puerta. No necesitas odiarlos. No necesitas confrontarlos. Solo necesitas dejar de verter en una taza rota, porque al final, el que termina agrietado y vacío eres tú. Conocí a un hombre, Javier, en Málaga. Inteligente, capaz, profundamente leal. Tenía un primo, Raúl, que siempre lo llamaba cuando estaba en apuros. Dinero, favores, rescates. Año tras año. Y cada vez Javier acudía. ¿Por qué? Porque decía, es familia. ¿Qué más puedo hacer? Pero cada vez que daba su propio negocio sufría. Sus relaciones se tensaban. Su sueño se veía devorado por los incendios de otro. Y nada cambiaba, excepto él. Se volvió amargado, agotado y silenciosamente enfadado consigo mismo por permitirlo. Y cuando finalmente dejó de contestar las llamadas, ¿sabes qué pasó? Nada. Raúl encontró a otro en quien apoyarse. La vida siguió. Pero por primera vez en años Javier sintió paz. No culpa. No vergüenza. Solo paz. El estoicismo enseña que la paz es una forma de fuerza, no de rendición. Elegir a quien das tu bondad no es crueldad, es claridad. Proteges lo bueno en ti al no dárselo a quienes lo destruyen. Aún así, muchos resisten esta idea. Dicen, ¿no es eso egoísta? No, es estratégico. No eres una fuente ilimitada. Tu bondad debe servir a un propósito mayor, crecimiento, sanación, respeto, no la conveniencia emocional de otros.
El error más común es confundir bondad con obligación. Asumen que ser bueno significa dar sin fin, especialmente a quienes más lo piden. Pero algunos llantos son manipuladores, algunas necesidades son hábitos, y algunas relaciones están construidas sobre un desequilibrio disfrazado de lealtad. Los estoicos te urgirían: observa, no reacciones. Haz una pausa antes de dar. Pregúntate, ¿esto les ayudará a crecer o les ayudará a repetir? Y si la no es respuesta es lo segundo. Retírate, no con ira, sino con sabiduría. La bondad no está destinada a drenarte, está destinada a fortalecer a quienes la reciben con gratitud. Pero solo si la das donde pueda aterrizar, echar raíces y crecer. Así que empieza aquí. Nota quién se ilumina tras tu apoyo y quién desaparece cuando tu bondad se agota. La diferencia lo es todo. Y de ahora en adelante, da tu empatía como un agricultor que siembra semillas. Elige tu terreno. Riega con sabiduría. Espera crecimiento, no dependencia. Eso no es solo bondad. Es compasión estoica, disciplinada, deliberada y digna de tu fuerza. 2. Deja de complacer a quienes te agotan. No le debes tu paz a nadie, ni a tus compañeros de trabajo, ni a tus amigos de la infancia, ni siquiera a tu propia familia. El respeto no se gana por cuánto toleras, sino por cómo defines claramente tus límites. Ser complaciente puede ganarte aprobación, pero te costará tu energía, tu claridad y eventualmente tu identidad. Complacer a otros a menudo se confunde con bondad, pero no son lo mismo. La bondad está enraizada en la fuerza. Complacer está enraizado en el miedo. Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a no ser querido. Y cuando el miedo dicta tu generosidad, no estás sirviendo a otros, estás abandonándote a ti mismo. Piensa en la última vez que dijiste sí, cuando cada parte de ti quería decir no. No porque quisieras ayudar, sino porque no querías disgustarlos. No porque sintieras que era lo correcto, sino porque temías qué pasaría si no lo hacías. Ese momento no fue un acto de virtud, fue una traición silenciosa a ti mismo. Y lo peor es que la mayoría no lo nota hasta que llega el agotamiento, hasta que las sonrisas se sienten forzadas, hasta que estás tan drenado que empiezas a resentir a las mismas personas que intentaste complacer. Los estoicos lo veían claramente, creían en la armonía, pero no en la sumisión. Marco Aurelio escribió sobre cumplir con tu deber con integridad, no como esclavo de los estados de ánimo de otros. Séneca advirtió sobre desperdiciar tu tiempo, lo más precioso, en cosas que no se alinean con tu propósito. Para ellos, sacrificar tu paz para mantener a otros cómodos no era una virtud, era una debilidad disfrazada de decencia. Recuerdo haber visto a un hombre, Miguel, en Barcelona, respetado, siempre sereno, desmoronarse lentamente. Trabajaba largas horas y luego pasaba los fines de semana haciendo recados para personas que nunca movían un dedo por él. Respondía cada llamada, atendía cada petición. Y cuando finalmente colapsó por agotamiento, nadie dio un paso al frente para ayudar. Solo preguntaron por qué no estaba disponible. Ese es el peligro de ser demasiado disponible. La gente se acostumbra a tu sacrificio. Empiezan a esperarlo. Y cuando dejas de dar, te acusan de haber cambiado. Pero no eres tú quien cambió. Ellos se acostumbraron a drenarte. No hay nada malo en ayudar a otros. Pero cuando das desde el miedo, la culpa o el hábito, no estás siendo bueno. Estás siendo controlado. La verdadera bondad requiere elección. No se trata de ser querido. Se trata de actuar desde la fuerza, no desde la reacción. No necesitas ser duro para establecer límites. Solo necesitas ser claro. No necesitas explicar por qué no estás disponible. Solo necesitas ser consistente. Así que deja de intentar complacer a todos, especialmente a los que nunca te encuentran. A mitad de camino, observa cómo reaccionan las personas cuando dejas de extenderte demasiado. Mira quién respeta tu espacio y quién te hace sentir culpable por retroceder. Esa es toda la claridad que necesitas. No estás aquí para estar emocionalmente disponible para todos en todo momento. No eres una línea de salvamento. Eres un ser humano con límites, con necesidades, con propósito. El error más común es pensar que decir no es cruel. Pero la verdad es que decir sí cuando estás rompiéndote por dentro es aún más cruel, para ti mismo. Los estoicos te dirían: no externalices tu paz interior por la aprobación social. No diluyas tu vida para encajar en las expectativas de alguien más. Vive deliberadamente,
Da deliberadamente. Empieza con pequeños pasos. No respondas de inmediato al mensaje que te tensa el pecho. Cancela el favor que arruina tu fin de semana. Di no estoy disponible sin una disculpa de 5 frases. El mundo no colapsará, pero algo dentro de ti se elevará. Tu dignidad. Esto no se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente. Se trata de asegurarte de que tu bondad sea lo suficientemente fuerte para servir sin sacrificarte. Se trata de recuperar la fuerza que nunca estuvo en reacciones ruidosas, sino en rechazos tranquilos. Así es como dejas de ser drenado. Así es como empiezas a ser libre. 3. Decir no es a veces la forma más alta de bondad. La verdadera bondad no siempre parece suave. A veces parece alejarse. A veces suena como silencio. A veces es un no firme entregado sin disculpas. Y eso, más a menudo de lo que parece, es donde comienza la verdadera fuerza. Decir no no es rechazo, es redirección. Es cómo proteges tu energía, tu tiempo, tu paz. Cuando eliges no complacer un patrón que se repite, no estás reteniendo amor. Estás creando espacio para el crecimiento, el tuyo y el de ellos. La bondad sin responsabilidad es peligrosa. Permite que las personas permanezcan sin cambios. Las protege de las consecuencias que necesitan enfrentar. Alimenta su comodidad, pero mata su conciencia. Eso no es amor, es indulgencia. Cuando alguien sigue mintiendo, manipulando o faltando al respeto a tus límites y tú sigues diciendo sí en nombre de ser una buena persona, no los estás ayudando, los estás ayudando a quedarse igual. Y peor aún, estás erosionando tu propio respeto por ti mismo en el proceso. El miedo a que decir no te haga parecer duro se planta temprano. A muchos hombres se les enseña que el buen carácter significa tolerancia infinita, que la bondad significa disponibilidad constante. Pero la resistencia sin claridad no es noble, es destructiva. Enseña a otros que tu silencio es permiso, que tu generosidad es infinita, que tus valores son flexibles. Con el tiempo esto genera resentimiento, no solo hacia ellos, sino hacia ti mismo, por permitirlo. La filosofía estoica traza una línea clara aquí. Un estoico no es indiferente, es selectivo. No se aleja de las personas porque no le importan. Se aleja porque ve que seguir permitiendo a alguien no está alineado con la razón o la integridad. Decir no no es un acto de orgullo o venganza, es un acto de disciplina emocional. Dice, soy responsable de cómo amo, y no dejaré que ese amor se convierta en combustible para la disfunción de alguien. Muchos confunden los límites con el rechazo. Pero un límite no se trata de empujar a alguien hacia afuera, se trata de proteger lo que está dentro. Es una línea trazada no por ira, sino por claridad. Y cuando esa línea es respetada, las relaciones se fortalecen. Cuando se viola, y tú continúas sin cambios, el resentimiento se vuelve inevitable. Rechazar participar en el ciclo autodestructivo de alguien no te hace frío, te hace sabio. No arreglas a las personas cargando su peso por ellos. No enseñas madurez eliminando cada consecuencia. El crecimiento exige incomodidad, y a veces lo más compasivo que puedes hacer es retroceder y dejar que lo sientan. En el estoicismo la contención es fuerza, acción sin reacción, distancia sin drama, decir no sin necesitar explicarte 10 veces. Cuando tus decisiones vienen de la claridad, no de la culpa, no necesitas aprobación, necesitas alineación, y cuando comienzas a tomar decisiones que se alinean con tu paz, dejas de disculparte por protegerla. Aún así, es común sentir culpa cuando empiezas a decir no, especialmente si tu bondad ha sido usada como moneda para la conexión. Te preocupa que las personas se vayan, te preocupa que te llamen egoísta, pero si tu presencia dependía de que te abandonaras a ti mismo, nunca fue respeto, fue una transacción. No, estás aquí para ser agradable a costa de tu dignidad. No estás aquí para absorber las consecuencias que otros rehúsan enfrentar. No eres responsable del crecimiento de nadie más que del tuyo. Cuando dices no con intención, con calma, con convicción, reclamas tu energía y le recuerdas a los demás que tu bondad no es ciega. Hazlo un hábito. La próxima vez que sientas esa presión familiar de decir sí por culpa, haz una pausa. Respira, pregúntate, ¿es esto amor o es miedo? Luego elige lo que te fortalece. Eso no es retraimiento, es maestría. Así es como la bondad se transforma de algo fácilmente usado, en algo silenciosamente inquebrantable. 4. Los límites no son crueles, son necesarios.
La bondad no significa nada si no tiene muros que la protejan. Puedes tener las mejores intenciones, el corazón más suave, el espíritu más generoso, pero si permites que todos tengan acceso, alguien entrará con los pies sucios y se limpiará en tu alma. Eso no es solo falta de respeto, es el resultado de no tener límites, y ninguna cantidad de buena voluntad puede compensar el daño que crea. Un límite no es un muro para mantener a las personas afuera, es una puerta que filtra lo que entra. No es cruel, es claridad. Y un hombre sin claridad no es respetado, es usado, una y otra vez. La gente respeta lo que proteges, cuestiona lo que toleras. El problema es que muchos hombres temen que trazar una línea los haga parecer fríos. Piensan que decir basta significa renunciar a las personas. Pero cuando te niegas a establecer límites, no estás ayudándolos a crecer. Estás enseñándoles a ignorar las consecuencias. Y eso no es bondad. Es negligencia emocional, tanto para ti como para ellos. Los límites reales no son ruidosos, no requieren argumentos ni explicaciones, son simplemente vivir. Cuando dejas de sobreexplicarte, cuando dejas de hacer espacio para el caos, cuando dejas de decir sí solo para mantener la paz, ahí es cuando las personas comienzan a ver por qué te mantienes firme. No por ira, sino por integridad. El miedo a ser visto como poco amable mantiene a muchos hombres atrapados. Dejan que la culpa devore su voz. Pero la culpa no es una guía, es una trampa, especialmente cuando viene de haber sido demasiado disponible durante demasiado tiempo. No eres responsable de cómo se sienten los demás respecto a tus estándares. Eres responsable de mantenerlos. En la mente estoica, los límites no son reacciones emocionales, son protecciones racionales. Epicteto enseñó que debemos cuidar nuestra mente por encima de todo, porque si perdemos el control de ella, todo lo demás sigue. Eso incluye nuestra paz, nuestra energía, nuestro sentido de control. No puedes ser un hombre tranquilo, un hombre poderoso, si tu vida no tiene estructura. Y la estructura nace de los límites. Algunas personas se irán cuando establezcas límites. Déjalos. Estaban allí solo porque tu silencio se los permitía. Y cuando el silencio termina, también lo hacen las conexiones falsas. Eso no es una pérdida, es liberación. Es fácil asumir que cuanto más abierto eres, más amado serás. Pero el amor que solo sobrevive cuando no tienes líneas no es amor, es conveniencia. Y cuando tu bondad requiere que constantemente bajes tus estándares, silencies tu voz y cargues con un peso emocional que nunca fue tuyo, eso no es generosidad, es rendición. El estoicismo nos muestra que el verdadero poder no radica en complacer a otros, sino en permanecer silenciosamente en lo que sabemos que es correcto. Un estoico no necesita convencer a nadie, simplemente vive según principios. Y cuando las personas ven que tu tiempo, tu paz, tu presencia, tu bondad tienen una estructura, o se ajustan o desaparecen. Y ambos son buenos resultados. No puedes ayudar a todos, pero puedes dejar de hacerte daño por aquellos que no cambiarán. Así que deja que la nueva versión de la bondad comience con disciplina. Di menos, observa más. Deja que tus acciones muestren qué aceptas y qué ya no permites. Cuando alguien prueba tu límite, no reacciones. Manténlo. Manténlo como hombre que sabe que su valor no necesita validación, porque vive según una regla silenciosa. La bondad sin límites es sacrificio, no virtud. Comienza hoy con algo simple. Di no donde siempre has dicho sí. Termina una conversación que no lleva a ninguna parte. Deja de explicarte a alguien que nunca escucha. Cada uno de estos es una línea trazada no en ira, sino en sabiduría. Y cuando trazas esa línea, el mundo a tu alrededor comienza a cambiar. No porque te respeten más, sino porque finalmente empezaste a respetarte a ti mismo. 5. No persigas a quienes eligen alejarse. Que alguien se vaya no siempre es una pérdida. A veces es un alivio disfrazado. No todos los que salen de tu vida merecen que los sigas, que intentes razonar con ellos o que les ruegues que se queden. Cuando alguien te muestra, a través del silencio, la retirada o la manipulación, que no respeta tu valor, lo más poderoso que puedes hacer es dejarlos ir. Con gracia, con claridad, sin ruido. Nos enseñan que perseguir es prueba de cuidado, que esforzarse más es una señal de amor. Pero hay una línea fina entre el cuidado y la compulsión, entre la lealtad y la dependencia emocional. El estoicismo traza esa línea con precisión. No te aferras a lo que se aleja, te mantienes donde estás y permaneces inmóvil, porque lo que se aleja de la verdad, de los límites, del respeto mutuo, nunca estuvo destinado a quedarse.
El miedo a la pérdida hace que los hombres tomen decisiones insensatas. Dan más a quienes dan menos. Se explican a personas que ya han tomado una decisión. Mantienen una puerta abierta para alguien que la cerró de un portazo y se fue. Y confunden este dolor con amor. Pero no es amor. Es miedo a estar solo con tu propio valor. Algo que el estoicismo nos urge a abrazar, no a escapar. Cuando persigues a alguien que no respeta tus estándares, no estás intentando ganarlos. Estás abandonándote a ti mismo. Estás bajando tus límites para mantener a alguien que no pudo alcanzarlos. Eso no es una conexión, es un compromiso. Y siempre viene a costa de tu paz. Conocí a un hombre, Carlos, en Madrid, que pasó años intentando arreglar una amistad que ya se había disuelto. Él hacía las llamadas, enviaba los mensajes, ofrecía perdón que nunca se le pedía, acudía donde no era bienvenido, todo con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Pero nada cambió, excepto él. Su confianza se redujo, su claridad se desvaneció, y eventualmente se dio cuenta de que lo que extrañaba no era a la persona, sino la versión de sí mismo que no perseguía. Los estoicos enseñan que el apego a resultados externos es la raíz del sufrimiento. Puedes amar a alguien y aún así dejarlo ir. Puedes preocuparte profundamente y aún así negarte a rogar. Eso no es crueldad, es fuerza. Porque cuando te mantienes firme mientras otros se van, no los estás perdiendo. Estás demostrándote a ti mismo que tu valor no depende de su aprobación. Demasiados hombres construyen identidades alrededor de ser necesitados. Temen qué pasará cuando dejen de dar, de complacer, de perseguir. Pero ese miedo es una mentira. Lo que queda cuando dejas de actuar no es vacío, es poder, el tipo de quietud interior en la que se basa el estoicismo. No estás destinado a perseguir a personas que eligen la distancia sobre el respeto. Tu energía es sagrada, tu paz se gana. Cuando alguien se aleja no es tu trabajo correr tras ellos, es tu papel observar. Entender que revela su salida, proteger tu límite sin construir amargura. No le debes a nadie más que claridad. Si regresan, lo hacen en nuevos términos. Si no, dejas que el silencio haga lo que las palabras nunca pudieron. ¿Cómo se ve esto en acción? Se ve como pausar antes de volver a contactar. Se ve como borrar el mensaje que escribiste a la 1 de la madrugada. Se ve como presentarte plenamente para las personas que se presentan por ti y retirarte de aquellos que ignoran tus esfuerzos. Se ve como elegir la dignidad sobre el cierre. El error común es creer que la persistencia arreglará la distancia, que si sigues demostrando tu valor, lo reconocerán. Pero no demuestras tu valor a quienes lo ignoran, lo vives, silenciosamente, consistentemente, con confianza, y al hacerlo, envías un mensaje más fuerte que cualquier súplica. No me abandonaré para mantenerte cerca. El hombre estoico no persigue, se mantiene firme, acepta lo que se va, vierte su energía en lo que se queda y entiende que, a veces, perder a alguien que no valora tus límites no es una pérdida, es una realineación. Así que si se van, déjalos. Si pausan, no esperes. Y si regresan, encuéntralos en tu nuevo estándar. Así es como proteges tu paz. Así es como dejas de ser usado. Y así es como vives con una fuerza tranquila, arraigado, no persiguiendo. 6. Ser usado no es lo mismo que ser útil. Ser útil se siente bien, hasta que no. Hasta que el silencio después de que das se vuelve normal. Hasta que los favores se vuelven rutina. Hasta que tu nombre solo aparece cuando alguien necesita algo. Ahí es cuando te das cuenta de que no estás siendo apreciado. Estás siendo usado. Y lo peor es cuánto tiempo lleva admitir esa verdad a uno mismo. Los hombres están condicionados para servir, para ser confiables, para decir yo me encargo incluso cuando están agotados. Piensas que ser útil significa ser valioso. Piensas que si las personas te necesitan no te dejarán. Pero lo que comienza como generosidad a menudo se transforma en un resentimiento silencioso. Y para cuando lo notas, te has convertido en el recurso de emergencia, no en la base. El estoicismo ayuda a cortar esa ilusión. Ser útil es contribuir con propósito, aportar fuerza donde se necesita. Pero ser usado es diferente. Es un patrón donde tu bondad se espera, no se respeta. Es cuando tu ayuda se toma, tu tiempo se consume, pero tu humanidad se ignora. Los estoicos dirían,
No naciste para servir a todos. Naciste para vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón, con la dignidad. No estás aquí para ser drenado. Conocí a un hombre, Antonio, en Valencia, que siempre era el solucionador de problemas en su grupo. El que respondía a medianoche, cubría cuentas, ayudaba con mudanzas, prestaba sus herramientas, su coche, su tiempo. Durante años se decía a sí mismo que solo estaba siendo bueno, pero cuando enfrentó su propia dificultad, silencio. Nadie apareció, nadie preguntó cómo estaba. Ahí fue cuando lo entendió. Nunca fue parte de un círculo de apoyo. Solo era una conveniencia. Ese momento lo rompió, pero también lo despertó. Dejó de ofrecerse a personas que solo lo veían como una opción. No lo anunció. No se amargó. Simplemente dejó de jugar ese papel. Y en el espacio que creó aparecieron amistades reales. Personas que no lo necesitaban, solo lo respetaban. El error más común es confundir utilidad con aprobación. Piensas que si eres lo suficientemente útil serás valorado. Pero el verdadero valor no se construye sobre la utilidad. Se construye sobre el respeto mutuo. Ser usado a menudo se siente como amor disfrazado, porque lleva la máscara de la confianza, de la cercanía, de la dependencia. Pero el amor no, te drena. El amor restaura. Ser usado solo toma. Y una vez que estás vacío, los que te usan siguen adelante sin pausa. El estoicismo no romantiza el autosacrificio, lo disciplina. Enseña que lo que das debe alinearse con quién eres. No das porque temes ser dejado de lado. Das porque has decidido libremente, conscientemente, que tu energía elevará el momento, no permitirá la disfunción. Entonces, ¿cómo distingues la diferencia? Mira el patrón. Las personas solo aparecen cuando quieren algo, desaparecen después de que se satisfacen sus necesidades. Solo escuchan sí de ti y se van cuando dices no. Eso no es una conexión, es consumo. Para dejar de ser usado no necesitas volverte duro, necesitas volverte selectivo. No todos merecen tu esfuerzo extra. No todos tienen derecho a tu medianoche. No cada grito de ayuda es un llamado a la acción. Deja que tu bondad sea precisa. Deja que tu apoyo se gane. Deja que tu presencia sea intencional. Y cuando retrocedas, no expliques. Observa quien lo nota. Observa quien se acerca sin necesitar nada. Esas son tus personas, y aunque sean pocas, son suficientes. Ser bueno es una fuerza, pero ser usado es una debilidad disfrazada de virtud. Si tu bondad no lleva al respeto mutuo, no estás siendo bueno, estás siendo consumido. Comienza con un cambio. La próxima vez que alguien te pida algo, haz una pausa. Pregúntate si esta solicitud honra tu paz o explota tu silencio. Di sí solo cuando tu cuerpo, tu mente y tu tiempo estén de acuerdo. Así es como dejas de ser usado. Así es como vuelves a ser útil en tus términos. Con límites, con dignidad, con fuerza, tranquila. 7. Preserva la energía detrás de tu bondad. La bondad pierde su poder cuando viene de un lugar vacío. No puedes verter desde un pozo seco y llamarlo compasión. Lo que das a los demás nunca debe costarte el núcleo de quién eres. Porque en el momento en que tu bondad comienza a drenarte más de lo que fortalece a alguien más, deja de ser una virtud. Se convierte en autonegligencia disfrazada. Y demasiados hombres llevan esta fatiga silenciosa como si fuera una armadura. Se despiertan cansados, no por el esfuerzo, sino por el peso invisible de ser siempre el que aparece, el que se mantiene firme, el que dice sí. Y lo llaman fuerza, pero en realidad es erosión. El estoicismo no celebra el agotamiento, respeta la disciplina. Un estoico no da sin fin, da sabiamente. Sabe que su energía no es infinita, entiende que su paz no es opcional y elige preservar su fuerza no por egoísmo, sino por responsabilidad. Porque si colapsas bajo el peso de tu propia bondad, no puedes ayudar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Con demasiada frecuencia, las personas confunden quemarse con ser bueno. Creen que el agotamiento es el precio del amor, que el autosacrificio equivale a carácter. Pero el amor construido sobre el agotamiento colapsa. El carácter formado por la culpa no perdura. Dar debe venir de la plenitud, no de la fatiga. Y cuando no es así, el resentimiento crece en la sombra de cada favor forzado, cada expectativa no expresada, cada sí que debería haber sido un no. Preservar tu energía comienza con claridad.
Necesitas saber qué te recarga, qué te agota y quién cruza esa línea con demasiada frecuencia. Cuando sientes ese dolor familiar, pecho apretado, paciencia corta, niebla mental, no es aleatorio. Es una señal. Tus límites han sido violados otra vez. Y no pasó en un momento ruidoso. Pasó en los 100 compromisos silenciosos que hiciste mientras lo llamabas bondad. Los estoicos creían que tu tiempo, tu atención, tu presencia emocional son sagrados. No se los das a todos. No los esparces sin cuidado. Los proteges. Porque tu vida está moldeada por lo que permites que te drene. Y ningún hombre que está constantemente drenado puede permanecer firme frente al caos. Proteger tu energía no es escapar, es administrar. No desapareces del mundo. Aprendes cuándo involucrarte y cuándo retroceder. No te aíslas. Filtras. No dejas de preocuparte. Comienzas a preocuparte con más precisión. Esto significa decir no sin culpa. Significa pausar antes de aceptar. Significa preguntarte, ¿esto traerá paz o me dejará vacío? No todo lo que pide tu ayuda merece tu sí. No cada grito por atención es tu responsabilidad responder. No estás obligado a responder a cada necesidad, especialmente cuando es a costa de tu estabilidad. Lo que a menudo mantiene a los hombres atrapados es el miedo al juicio, la preocupación de que retroceder los haga parecer fríos, egoístas, indiferentes. Pero retroceder no es rechazo, es respeto propio. Es la comprensión silenciosa de que tu mente, tu descanso, tu fuerza emocional no son recursos para gastar imprudentemente, son activos para proteger. Un hombre estoico sabe que la capacidad de mantener la línea, de decir no daré más allá de lo que es verdadero para mí, no es debilidad, es sabiduría. No realiza bondad para ser querido, la practica con claridad porque conoce sus límites y valora su valía. Si te sientes resentido, agotado, invisible, no preguntes cómo dar más. Pregunta dónde has dado demasiado y comienza a reclamarlo. No con ira, no con venganza, sino en silencio, con resolución, en la decisión tranquila de preservar lo que te hace entero. Porque al final tu bondad no debería ser tu carga, debería ser tu fuerza. Y esa fuerza solo crece cuando proteges su fuente. Di menos. Da más despacio, descansa más y deja que tu calma se convierta en tu límite. Así es como los hombres de verdad llevan su bondad, no como una herida, sino como poder. La bondad es un regalo, pero como todos los regalos poderosos, debe manejarse con sabiduría. ¿Has visto cómo la bondad sin límites se convierte en agotamiento? Cómo complacer a otros se transforma en autonegligencia emocional. Y cómo ser demasiado bueno abre la puerta a la manipulación. Lo que exploramos hoy no fue sobre volverse frío, fue sobre volverse claro. La filosofía estoica nos recuerda que la fuerza y la compasión no son opuestos. De hecho, la verdadera bondad requiere fuerza. La fuerza para decir no, la fuerza para alejarse, la fuerza para dar sin ser drenado. Cuando proteges tu paz, no te vuelves menos amable, te vuelves más efectivo, más intencional, más respetado. Así que pregúntate, honestamente, ¿dónde está siendo desperdiciada tu bondad? ¿A quién estás vertiendo que nunca te llena de vuelta? ¿Qué partes de ti estás abandonando para mantener a otros cómodos? Comienza a reclamar tu energía, un límite a la vez. Elige tu sí con precisión. Deja que tu no sea firme y tranquilo. Observa más, reacciona menos y sobre todo sé bueno contigo mismo primero, porque cuando tu fuerza interior está intacta, tus acciones exteriores llevan un poder silencioso. Esto no es un cambio de una sola vez, es una disciplina diaria, una mentalidad a la que regresas cada vez que te tientas a extenderte demasiado o a explicar tu valía. Usa estas lecciones para construir respeto emocional por ti mismo, preservar tu energía y practicar una bondad con propósito, una elección a la vez. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que tu bondad se sintió pesada en lugar de sanadora? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz podría ser la que ayude a otro hombre a dejar de ser usado y comenzar a vivir con dignidad otra vez. La bondad no es debilidad, no cuando está guiada por la sabiduría, no cuando está enraizada en el valor propio. Que sea tu fuerza, no tu ruina.